Saludo compañeros y tutor. En esta oportunidad realizaré la exposición correspondiente a la actividad 1, comprensión del proceso de la investigación científica. Para ello se plantean una serie de interrogantes, entre los cuales tenemos qué es el proyecto de investigación. Esta es la fase previa al desarrollo del proyecto, también llamado protocolo o anteproyecto, el cual se refiere a la primera etapa del proceso investigativo, en donde se plasmará qué se va a investigar, por qué se efectuará dicha investigación, para qué se investigará, cómo y con qué se realizará la investigación. En esta fase es indispensable traducir las preocupaciones que se tienen acerca de la realidad y sobre las cuales se pretende realizar la indagatoria. Otro de los interrogantes es ¿qué es el planteamiento del problema? En esta etapa es donde se da respuesta a la interrogante ¿cuál es el caso que llama la atención de donde surge el tema a investigar? Para lo cual se deberá hacer uso de una investigación documental que permita confrontar la realidad del investigador con otras realidades ya estudiadas. Del planteamiento del problema se desprende el tema de investigación. ¿Qué es la justificación? La justificación identifica y explica las siguientes maneras para resolver un problema planteado. Se trata de una expresión cualitativa sobre el por qué debemos empezar un determinado proyecto, por qué merece la pena y cuál será su alcance o impacto. La justificación puede tener enfoque teórico, metodológico y práctico. Si es de enfoque teórico, responde a preguntas como ¿quiere ampliar una teoría? ¿Quiere constatar la teoría con la realidad? ¿Quiere refutar la validez de una teoría con la realidad? ¿Quiere reafirmar la validez de una teoría con la realidad? ¿Quiere presentar un complemento teórico de aquel en el cual fundamenta su investigación? Si es con enfoque metodológico, deberá responder a preguntas como ¿qué es un instrumento? ¿Es un instrumento o material que podrá ser empleado? ¿Permite explicar la validez de un instrumento o un material? Y si su justificación es de enfoque práctico, puede responder al resultado de la investigación que tiene una aplicación concreta. Encontramos otro interrogante que es la pregunta de investigación. La pregunta de investigación es la parte más crítica de la propuesta de investigación. Esta define la propuesta, guía los argumentos y a la investigación y provoca el interés de la crítica. La pregunta de investigación proporciona un marco para la realización del estudio. Ayuda al investigador a organizar la investigación dándole relevancia, dirección y coherencia, ayudándolo así a mantener al investigador centrado durante el proceso de investigación. Las preguntas de investigación también delimitan el estudio relevando sus límites. Una buena pregunta de investigación debe ser evocativa, relevante, clara e investigable. ¿Cómo se clasifican estas preguntas? Desde un enfoque cualitativo tienden a ser muy específicas, cuantitativo tienden a ser muy específicas en su naturaleza y existen tres grandes tipos de pregunta de investigación cuantitativas. Encontramos las descriptivas, comparativas y correlacionales. Las descriptivas describen las variables que se miden, cuantifican las variables de interés. Algunos ejemplos de ellos, de inicios de preguntas descriptivas, son cuánto, con qué frecuencia, qué porcentaje y qué proporción. También, qué es y cuáles son. Dentro de las preguntas de enfoque cuantitativo, se examinan las diferencias entre dos o más grupos de variables dependientes, aunque a menudo es una sola variable dependiente. El ejemplo de inicio para este tipo de preguntas es ¿cuál es la diferencia en? Para las preguntas con enfoque cuantitativo de carácter correlacional,
Están interesadas en las relaciones de casualidad, asociaciones, las tendencias y las interacciones entre dos o más variables o uno o más grupos. Algunos ejemplos de inicio de este tipo de preguntas de enfoque cuantitativo es ¿cuál es la relación? Dentro de esta clasificación también se encuentran las de enfoque cualitativo, que tratan de obtener conocimientos determinados de los procesos educativos, familiares, sociales y las experiencias que existen en una ubicación específica y en un contexto. Estas preguntas describen el lugar de relacionar las variables y comparar grupos. Las preguntas de investigación cualitativas tienden a abordar el qué y el cómo. Impulsan el diseño de la investigación. Algunos ejemplos son histórico, estudio de caso, etnográfico, fenomenológico fundamentado en la teoría, autoetnográfico. ¿Cómo se formula la pregunta de investigación? Para formular la pregunta de investigación se recomienda un enfoque que se basa en 4 pasos. El primero de ellos, elige el tipo de pregunta de investigación que se está tratando de crear, es decir, descriptivo, comparativo o basados en correlación. Segundo, identifica los tipos de variables que se están tratando de medir, manipular, controlar, así como los grupos de estudio. Tercero, selecciona la estructura adecuada para el tipo elegido de la pregunta de investigación en base a las variables, grupos involucrados. Y cuarto, escribe el problema o los problemas de investigación. Otra de las preguntas que se plantean es ¿qué es una hipótesis de investigación? Y este es un fenómeno de investigación sujeto a comprobación empírica, o sea, una suposición verosímil, luego comprobable o rebatible. Tenemos 3 tipos de hipótesis, de trabajo, nulas y alternativas. Las de trabajo son las más comunes y se suelen simbolizar así. Dentro de ellas tenemos hipótesis descriptivas que involucran una sola variable, correlacionales que involucran 2 o más variables y de casualidad que relacionan 2 o más variables en términos de dependencia. También tenemos las nulas que constituyen proposiciones opuestas o complementarias a la hipótesis de trabajo y las alternativas que son hipótesis de investigación adicionales a las hipótesis originales, es decir, son posibilidades distintas a la hipótesis de trabajo o hipótesis nula. Algunos de los interrogantes son: ¿qué son los objetivos de investigación? Y estos indican lo que se pretende alcanzar con la investigación. Responden a las preguntas: ¿qué quiero hacer en la investigación? ¿Qué es lo que busco? ¿A dónde quiero llegar? Se clasifican de acuerdo al carácter de la investigación, ya sea cualitativa o cuantitativa. Y se redactan iniciando un verbo infinitivo. Ejemplos: establecer, analizar, especificar, comprobar, etc. Finalmente, tenemos el planteamiento de esta pregunta, ¿qué es la formulación del problema? La formulación del problema es el planteamiento que busca estructurar formalmente la investigación y está sujeto a un campo de investigación. Surge de un problema o condición que debe mejorarse o abordarse. También tenemos una conclusión en donde se establece la importancia que tiene cada elemento en el proceso de investigación, considerando que de manera independiente pero igualmente correlacionada se logra consolidar y plasmar la información primaria sujeta al desarrollo del proyecto. Es decir, que a través de dichos elementos se logra establecer la estructura inicial del proyecto de manera secuencial y organizada. Acá se presentan las referencias bibliográficas utilizadas. Muchísimas gracias por su atención.